Pongo a grabar, ya estamos. Bien, la idea sería que pudiésemos en esta segunda parte de la clase del viernes 9 avanzar sobre las dudas y consultas que ustedes tengan respecto de los conceptos de cuerpo y corporidad y movimiento y motricidad. Vamos a tratar de dedicarle más tiempo a movimiento y motricidad porque ya ayer algunas aclaraciones y algunas reflexiones hicimos respecto de la concepción antropológica, es decir, la concepción de hombre, y el paradigma, es decir, la forma en la cual esperamos que ustedes nos acompañen en la forma en que explicamos y entendemos a la persona en esta materia. ¿Alguien levantó la mano? Ah, no, te están diciendo entre Agustín y Agustina y Daniel. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas les quedaron? Después de haber leído el texto, después de haber visto los videos donde explicamos corporeidad y cuerpo, motricidad y movimiento, ¿qué dudas les quedaron? ¿O quién querría plantear algo como para poder empezar a hacer un debate, un intercambio? Yo, si quieren, puedo plantear algo que de hecho lo planteé en el foro. ¿Sí? Y incluso, voy a ser honesto, lo planteé antes de leer todo el contenido, y después Ajá. me di cuenta que ese tema también se abordaba, que es el tema de, digamos, el contexto sociocultural donde nos envolvemos, y que eso también va a marcar un poco la manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestros movimientos y demás. Porque no es lo mismo el estilo de vida, dónde vivamos, en qué país, qué ciudad, cuáles son nuestras actividades, cuál fue nuestro historial o cuál fue nuestras actividades de niños, digamos, todas esas cuestiones nos van a marcar y nos van a determinar un poco esta relación que hay entre cuerpo, movimiento y la percepción del cuerpo. Uh-huh. Sí, vos sabés que yo ayer había rescatado y fui mostrando algunas preguntas que había buscado y me llamó la atención en esa reflexión que vos hacías, y yo había anotado para responderlo hoy o ayer si surgía nuevamente la inquietud, que fíjense ustedes, este comentario que hace Federico es tan pertinente y tan valioso que justamente ayer lo que planteábamos es que la concepción que que seguimos heredando hasta el día de hoy es una concepción dualista del ser humano, es decir, una persona dividida en mente y cuerpo, o en mente y cuestiones espirituales y cuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la concepción de la primera vez que se empezó a hablar del hombre. Los primeros que empezaron a hablar de los hombres y a pensar en los hombres fueron los filósofos. Entonces, los filósofos, para poder revalorizar la actividad que ellos hacían, plantearon que lo más importante y que lo que diferenciaba al ser humano del resto de los seres vivos era su mente. Y que justamente ejercitar su mente, ejercitar las funciones intelectuales, era lo más valioso y lo que nos hacía verdaderamente humanos. Y en ese momento, como bien planteamos ayer, dijimos que para los filósofos el cuerpo era una tumba, era una cárcel. Entonces, eso es lo que en alguna medida explica esto que plantea Federico. Y cómo los orientales tienen otra concepción del cuerpo, y cómo quienes adhieren a una determinada religión tienen una concepción del cuerpo. Es decir, que como ayer hablábamos y que preguntaba Agustina, cómo desde distintas perspectivas se pueden dar distintas explicaciones. Perspectivas que tienen que ver con lo histórico, es decir, con el momento en el cual uno vive, que hereda como parte de la historia, un tema que Cecilia trabaja mucho, cómo la historia impacta en nuestras concepciones y cómo las vamos heredando, perdonen. Y también cómo la forma en la que nos concebimos tiene que ver con el contexto sociocultural. Y no solamente desde lo cultural, también cómo incide en lo que nos pasa. Si nos vamos metiendo en el tema de hoy, Federico, una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento frente a la pandemia, ¿cuál es? Que la pandemia nos está planteando un problema histórico, cultural, biológico,
social. ¿Cuál es el problema para quienes trabajamos? No pensemos la economía, ¿sí? Porque ese es un problema que nos excede. ¿Cuál es el problema para quienes trabajamos y para quienes El problema están? social. Sí, el problema social, Cristina, pero para nosotros, que estamos trabajando en el campo de la actividad física y del deporte, ¿cuál es el problema central que nos plantea la pandemia? La falta de movilidad. Sí, Estamos señor. El sumamente sedentarismo. La inmóviles. salud, profe. Bien, tal cual. Entonces, ahí fíjense, habló Además, Ignacio. también, Sí, se La agrupación de superpusieron, me personas. parece. fíjense. Hablaron varios al mismo tiempo y no se entendió. Dijeron que hubo un problema social, después hubo alguien más que me gustaría que nos escucháramos. Falta de Fíjense. movilidad. Bien. Falta de movilidad, muy bien. ¿Qué más dijeron? La salud, profe. La La salud salud, física, a ver, digamos. la salud es un concepto muy amplio. A ver si puedes Con respecto- precisar un... Dale. Con respecto a lo que es el sedentarismo, el ocio, hay muchas personas que no salen de la casa y iban solamente al gimnasio, por ejemplo. Y no iban a parques, a otros lados. Se manejaban ahí por cuestiones de tiempo, quizás. Ujú. Y no tienen el, ¿cómo se dice? El hábito de hacer ejercicios en casa. Y eso lleva al sedentarismo, aumento de peso, hasta puede derivar a algo psicológico, como una depresión. Muy Ese bien. es mi punto de vista. No, Pienso- es muy adecuado, muy pertinente lo que decís, porque, digamos, uno de los efectos que está teniendo el encierro o el confinamiento es, sobre todo las personas que están solas, y repercute no solamente en su estado físico, por ejemplo, haber aumento de peso, es una de las características, porque al moverse menos se puede haber... se puede haber aumentado de peso, y también la pérdida de lazos sociales, de la sociabilidad, puede generar tristeza, depresión, o sea que el estado de ánimo se ve, las dos cosas, como dijimos ayer, nos constituyen y constituyen a una persona, ¿sí? Somos una unidad, y si estamos tristes, seguramente el físico lo va a sentir y viceversa. Ahí levantó la mano Rocío. Rocío, Hola, ¿ahí se sí. escucha? Sí, se te Sí. escucha. No, justamente iba a aportar sobre este tema de la sociabilidad, porque muchas veces la actividad física en muchas personas, más allá del buen estado físico y un montón de cuestiones, en muchas personas significa un momento de sociabilidad, un momento con uno mismo, que hoy no se tiene. El hecho de que nosotros, por ejemplo, hoy cursemos a través de mi casa, o sea, desde mi casa, hace que yo no me tenga que, por ejemplo, mover hasta la facultad, estar entre medio de mis compañeros, interactuar de otra manera, y eso afecta en todo, desde la actividad física, que puede ser al aire libre o adentro de la casa, cambia un montón la sociabilidad entre nosotros, el manejo entre nosotros. Yo no... Sí, Daniel. Sí, yo no recuerdo si la definición de salud sigue siendo la misma, que es el equilibrio físico, psíquico y emocional y social de un individuo. Si es ese, obviamente una ruptura de ese equilibrio. O sea, básicamente ya a partir de ahí, todo lo que es la sociabilización, nuestro físico y me imagino que el tema emocional, la pandemia nos... obviamente en ese sentido incidió muchísimo. Entonces creo que hay una ruptura de un equilibrio que nosotros quizás veníamos teniendo. Bien, y ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer, que ustedes tienen muy claro, todo lo que fueron aportando, como dijo Ceci, es muy pertinente, los voy a traer al tema de la clase de hoy y a lo que Federico planteó como duda en el foro. ¿Qué pasa? ¿Qué fue pasando a lo largo de la historia de la humanidad, más allá de la concepción? ¿Qué fue pasando con nuestras posibilidades de movimiento y motricidad? ¿Y cómo impacta puntualmente en este momento la pandemia sobre nuestro movimiento y nuestra motricidad? Lo primero que tenemos que diferenciar es qué entendemos por movimiento y qué entendemos por motricidad, ¿sí? Y ahí hubo como bastantes dificultades, inclusive ayer yo había traído tu pregunta, Jonathan, donde Jonathan planteaba si siempre que había movimiento había motricidad, y vamos a tratar de ver cómo eso se relaciona con lo que tiene que ver con la pandemia. En primer lugar,
¿Todos pudieron conceptualizar qué es la motricidad? ¿Quién podría compartir qué es para ellos o para él o para ella la motricidad? Buenas. A ver, Tomás. Sí, yo por motricidad entendí que son los procesos internos, los cuales el cuerpo, a través de conexiones neuronales, manda la orden para, por ejemplo, para mover la mano. Ahí es donde se produce el movimiento. Bien. Motricidad serían todos esos procesos. Eso plantea Tomás. ¿Todos se acuerdan con esto? Tomás dice, motricidad es el conjunto, como dice la definición, motricidad, dice Tomás, son los procesos. Y la definición dice el conjunto de procesos. Él dice, hay procesos que se dan a nivel neuronal y que la consecuencia es mover la mano. Ese es el movimiento. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Sí, yo Sí. puedo dar una más Sí. resumida. si A quiere, ver, Pablo. Es el dominio que el ser humano posee sobre su propio cuerpo. Bien. Pero sabés que la palabra dominio nos complica un poco, porque la realidad es que a veces tenemos motricidad, por ejemplo, en una respuesta refleja tenemos motricidad y no tenemos dominio. ¿Por qué? Porque la respuesta refleja, que es una respuesta que se nos escapa, es parte de la respuesta neurológica de nuestro sistema nervioso y sin embargo no es voluntaria. ¿Mm? Si yo a ustedes en este momento les hago piquete de ojo, ustedes, ¿sí?, de manera refleja van a cerrar el párpado. Claro. Nadie va a pensar, tengo que cerrar el párpado. Cuando ustedes vean que yo me acerco los dedos a sus ojos, ustedes, acá no, porque saben que no voy a atravesar la pantalla, pero ustedes saben que tienen que cerrar. Entonces, no siempre hay dominio. Respuesta-estímulo, entonces. Claro, eso sería tal cual. El reflejo es un estímulo-respuesta. Pero volvamos un poquito. Entonces, ¿qué es la motricidad? ¿Y por qué lo tenemos que relacionar con la pandemia? ¿Y por qué lo tenemos que relacionar con nuestra concepción de ayer? Fíjense Profe, que, sí, ¿puedo sumar algo antes que empecemos ya de manera más formal? dale, Yo había hecho un análisis sí, sobre la motricidad y lo contemplé como un concepto más abarcativo que el movimiento, es decir, que la motricidad asume también el movimiento, sí, porque no solo se reduce a la manifestación visible del movimiento, sino Ajá. que además pondera también los procesos que interactúan para hacerlo posible el movimiento. Ajá. O sea, va sumando variables al análisis, ajá, por eso excede al movimiento la motricidad. ujú, Suma más variables de análisis ujú. que el espacio-tiempo, que sería el movimiento en realidad. Mira, esto que vos decís, Federico, o sea, vamos a tratar de ir tomando los aportes para que no se nos escape. No por nada acá estamos relacionando el concepto de motricidad con una nueva concepción de ser humano. Tradicionalmente, los que trabajamos en el campo de la actividad física, pensamos que trabajábamos con cuerpos objetos. A mi gimnasio, el gimnasio donde trabaja Daniel, y seguramente donde trabajan muchos otros de ustedes, llegan cuerpos, ¿sí? Bien, esa es la concepción tradicional del campo de la actividad física y es la concepción dualista. Pensar que viene un cuerpo, ¿sí?, una cosa, un objeto, algo que ocupa un lugar en el espacio. Y que cuando llega al gimnasio, ese cuerpo lo que hace es moverse. Es decir, lo que yo veo de esa cosa es un cambio de lugar de las partes de su cuerpo, sea empujando la pesa, sea haciendo una flexo-extensión de piernas o de cadera. Entonces, desde una concepción tradicional yo trabajo con un cuerpo que tiene un movimiento, una manifestación externa, física, observable, de sus partes. Esa es la concepción tradicional. Esa concepción que sigue vigente, a nosotros en esta materia no nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a ver desde la concepción, es decir, cuando se juntan dos células y todavía no se mueven, hasta que uno se muere, donde en general muchas personas lamentablemente llegan habiendo perdido su capacidad de moverse. Entonces, esa concepción de cosa, cuerpo, que se mueve, manifestación visible, a nosotros nos queda corto, no nos sirve, nosotros tenemos que cambiar esa mirada. Entonces, para cambiar esa mirada, lo que nosotros vamos a hacer en esta materia es pensar que eso que entra al gimnasio,
o que eso que yo tengo en el comedor comunitario los sábados a la tarde y les voy a dar juegos, no son cosas, no son cuerpos, son personas, ¿sí? Son personas que sienten, que tienen una historia, que están en un contexto sociohistórico, cultural. Esas personas que llegaban a mi comedor, o que yo tenía en la colonia, o que llegaban al gimnasio, hoy no llegan, porque están encerradas en sus casas. Sin embargo, cuando están encerradas en sus casas, siguen siendo personas. Y lo que tienen limitadas en sus casas es su capacidad de elaborar acciones motrices. Porque una cosa es moverse, lo que yo veía en el gimnasio, ¿sí? Esa manifestación externa, pero para que alguien mueva un brazo, lo que tiene que hacer es ¿qué? Realizar un conjunto de procesos y funciones. ¿Quién realiza ese conjunto de procesos y funciones? El sistema nervioso. ¿Qué órgano central? El cerebro. ¿Y qué cosas hace el cerebro que nosotros no vemos? ¿Cuáles son esos procesos? A ver, ¿qué se imaginan que hace un cerebro para que alguien se llegue a mover? ¿La sinapsis está hablando? ¿Cómo? ¿La ¿Joel? sinapsis está hablando? No te escuché. ¿La sinapsis? Las sinapsis se dan en todos los procesos tienen sinapsis, pero ¿a qué llamamos? ¿Qué procesos son los que uno hace? A ver, yo estoy acá y de pronto, ¿sí? Alguien toca el timbre. Neurológico. Escuchen. Todo lo que hacemos es neurológico y tiene sinapsis, pero vamos a pensarlo como procesos, no biológicos solamente, como otros procesos más macro. Estamos todos mirando esta clase. Suena el timbre. Suena el timbre. ¿Cómo nos damos cuenta que sonó el timbre? ¿A través de una orden que manda el cerebro? Sí, antes de la orden que manda el cerebro. ¿Cómo? Lo notamos por los sentidos. El oído. Lo escuchamos. Proceso- Bien, Proceso ahí está. químico, profe. Escuchen, lo escuchamos por el oído. ¿Sí? Entonces, lo primero que hubo fue un registro de una sensación. Llega el registro de una sensación a nuestro cerebro. ¿Qué hace nuestro cerebro? ¿Qué dice? ¿Opta por hacerlo o no? Pará, te fuiste Procesa muy, la información. te fuiste el muy estímulo, adelante, digamos. Cristina. Te fuiste muy adelante. Perdón. Bien, ahí llegamos. Como el sonido de su timbre. Bien, lo reconoce como el sonido del timbre. Ese reconocimiento del sonido del timbre es la percepción. Es decir, capté una sensación a través de mi oído, llegó al cerebro y mi cerebro ya hace las dos primeras procesos, recepción y percepción. Decodificó esa información, dijo timbre. Bien, dijo timbre, sonó el timbre, y ahí viene lo tuyo, ya está, ya reconocimos que ese sonido no es un auto que pasa, no es alguien que me está llamando, es el timbre. ¿Qué hago, Cristina, con ese timbre? Ahí viene lo tuyo. Y si yo estoy en la clase, voy a optar por hacerme como que no escuché, o voy a optar por levantarme y atender la puerta. Exacto, entonces ahí lo que hizo Cristina fue, evaluó y tomó una decisión, ¿sí? ¿Alguien está mirando que Cristina está tomando la decisión? ¿Alguien se está dando cuenta que Cristina está percibiendo? ¿Alguien se está dando cuenta que Cristina está elaborando lo que va a hacer? ¿Está tomando una decisión? Y por último, Cristina decidió ir a atender el timbre, ¿sí? ¿Qué hace Cristina? Imaginémonos qué haría Cristina. Y estoy haciendo la ejecución. O sea, ejecuto, dejar de lado la clase e ir a atender la puerta. Tal cual. Y entonces seguramente nosotros que estamos acá sentados podríamos ver dos cosas. ¿Qué podríamos ver, Cristina o cualquiera? ¿Qué hace Que se Cristina? levanta y La ejecución. sale de la cámara. Tal cual, Nazareno, tal cual, o Kimei. ¿Cómo te llaman, Nazareno o Kimei? Email. Kimei, bien. Kimei, pueden pasar dos cosas, que la veamos levantarse o que veamos que apaga su cámara. Bien, todo eso que nosotros no vimos estuvo pasando en el cerebro de Cristina y desde recibir la información, decodificarla, entender que se trataba del timbre, empezar a pensar
si va o no va, si le conviene o no le conviene, si se va a perder la clase, entonces, ¿qué hace? Si se queda sentada o si va. Esa es la toma de decisión, la evaluación y toma de decisión, hasta que finalmente nosotros vemos dos cosas, podemos ver dos cosas. Que Cristina apaga su cámara, ¿m? O que Cristina se levanta y va. Es decir, que ahí también hay una orden que nosotros no vemos. A todo ese conjunto de procesos es a lo que llamamos motricidad. A eso nosotros llamamos motricidad. A todo el conjunto de procesos y funciones, desde la recepción de la información y del estímulo hasta la ejecución, es lo que nosotros no vemos. Lo único que nosotros vemos es lo que hizo Cristina, el resultado de la ejecución, porque la ejecución es desde que la orden viaja desde su cerebro hasta su mano. Eso nosotros no lo vemos, lo que vemos es el resultado final de su ejecución, el movimiento. Y ahí el movimiento ella lo está expresando de dos maneras, o apaga la cámara o se para y va a atender. Entonces, fíjense cuántas cosas pasaron, ¿sí? Cuántos procesos se dieron para que nosotros veamos que alguien que está en el gimnasio flexiona y extiende las piernas, o alguien que está en el comedor comunitario o en la colonia corre atrás de una pelota en un juego. Nosotros vemos que alguien... Sí. ¿Eso puede ser lo que explica el cuadro del modelo de ejecución de Marteniuk o de Welford? Sí, Tomás, porque nosotros en esta primer clase lo que hacemos es una diferenciación entre movimiento y motricidad, y lo que hacemos, cuando en la clase que viene ustedes lean el texto Desarrollo Motor Conceptos, es entender que ese conjunto de procesos y funciones que es la motricidad, lo vamos a analizar desde el procesamiento de la información, ¿sí? Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque justamente la dificultad de esta materia, desarrollo motor, es entender no cómo va cambiando la forma del cuerpo y no cómo van cambiando los tipos de movimientos que puede hacer una persona a lo largo de su vida, sino entender cómo van cambiando el conjunto de procesos y funciones que hacen que a lo largo de toda mi existencia yo vaya cambiando mis posibilidades de acciones motrices. No sé si se llega a entender. Yo podría hacer un estudio del desarrollo motor diciendo, a los 6 meses mide 51 centímetros y pesa 8 kilos. A los 2 años mide 80 centímetros y pesa... Eso sería mirar un cuerpo. Mirar un cuerpo. Y decir, a los 6 meses se sienta. Y decir, a los 2 años camina y salta de un escalón. Eso sería cuerpo y movimiento. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a ver es por qué a los 6 meses recién o a los 7 meses recién logra sentarse. Y por qué a los 2 años puede saltar y puede hacer un juego de persecución con su papá y su mamá. ¿Y por qué hasta los 7 años alguien no puede jugar en equipo? Y por eso decimos que la iniciación a los deportes sociomotores tiene que ser, porque lo que condiciona es el conjunto de procesos y funciones a los que nosotros llamamos motricidad. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que marcar. Nosotros no vamos a hablar de una materia que va a mostrar cómo cambia el movimiento. Nosotros vamos a estudiar una materia donde vamos a ver cómo los seres humanos evolucionan y ese conjunto de... A ver, la percepción, ¿por qué está determinada? ¿Solo por los órganos de los sentidos? ¿Qué les parece? Por el medio y por uno mismo también. Y por Depende de las cualidades que adoptemos de otras personas o de lo que veamos. Sí, Por la ¿Por Tomás. experiencias previas también? Bien, no sé quién habló. Experiencias previas, no la vi, me la perdí. Yo, Eugenia. Eugenia. Bien, Eugenia, experiencias previas. Y también sabes por qué, que de esto sabe un montón Cecilia, que es psicóloga y tiene mucha más claridad que yo, por cómo van cambiando los procesos, las funciones psíquicas, tanto sea las intelectuales como las socioafectivas. Es decir, que para que alguien sea capaz de moverse de una manera u otra, de percibir, de tomar una decisión o de interactuar con otros, no depende solamente de la ejecución,
depende de cómo su cerebro organiza la información del entorno y cómo puede decodificar intelectualmente y afectivamente esa situación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que ustedes dejen de pensar en esta materia y en esta carrera como una carrera que se dedica a cuerpos en movimientos y empiecen a pensar que lo que estamos trabajando es con personas que tienen muchas funciones y una de sus funciones es la motricidad. ¿Mm? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se entendió? Bien, profe. Bien. Bien, y algo que me interesa mucho, que eso sí lo planteó Jonathan, es la relación entre movimiento y motricidad. Juguemos un poquito con esos dos términos. ¿Mm? ¿Puedo hacer una advertencia, un señalamiento? Presten atención a esto porque después les trae dificultades a la hora de la evaluación, ¿sí? O sea, subrayen esto que se va a hablar ahora. Bien, hablemos de, Celia ya anticipa, porque vieron, esta es pregunta de examen. Bien, hablemos un poquito de movimiento y motricidad. Ya apareció por acá, cuando creo que fue, no sé si fue Pablo, ¿quién fue el que habló de el dominio, ¿sí? El dominio y tiene que ver con los distintos tipos de motricidad, ustedes los van a encontrar ahí en el texto. Saben que hay una motricidad refleja, la motricidad refleja es la que hace la columna vertebral sin que medie el cerebro tomando u organizando la información. Es una información que percibo el estímulo y respondo sin elaborar la respuesta. La respuesta refleja es un movimiento donde la motricidad responde sin elaborar, que la respuesta la da la médula. Después hay otro tipo de motricidad que es la motricidad automática, que es una motricidad que en general tienen distintos órganos o distintos, o sea, que hacen al funcionamiento de nuestro organismo, como por ejemplo, una motricidad automática es el latido del corazón, o son los movimientos de inspiración y expiración que hacen los músculos intercostales para generar el vacío y permitir la salida del aire. Eso es lo que se llama motricidad automática. Y también hay mucha motricidad que se convierte en automática a partir de que la ejercitamos y, como apareció también por ahí, la convertimos en un hábito. Por ejemplo, caminar, cuando aprendemos a caminar es una motricidad voluntaria, y cuando la hacemos después de repetirla mucho se convierte en automática, no la tenemos que pensar, ya la podemos ejecutar sin estar planificando cada una de nuestras acciones. Pero bien, de ese conjunto y voluntaria, que es la decisión o la acción que yo me propongo realizar y que es la que en alguna medida guía la acción o guía la resolución del problema o de la situación que yo quiero resolver. Entonces, hay tres tipos de motricidades: voluntaria, automática y refleja. Pero dentro de esos tres tipos de motricidades, lo que hay que diferenciar es si cada vez que hay movimiento, hay motricidad, y si cada vez que hay motricidad, hay movimiento. ¿Qué les parece a ustedes? Jonathan planteó ¿sí? esa pregunta. ¿Y quién la quiere responder? Yo considero que... A ver, Federico la quiere responder. Y después Cristina, perdóname, ¿después querés hablar vos, Cristina? Sí. Bien, entonces primero Federico y después Cristina. Los escuchamos. Bien. Yo considero que cada vez que hay movimiento hay necesariamente motricidad, indudablemente, pero cada vez que hay motricidad no es necesario que haya movimiento. Digamos, esa es para mí la diferencia entre ambos conceptos. Bien. ¿Qué dice Cristina? Sí, como por ejemplo, el ejemplo que planteó usted recién, el del timbre. Ese es uno de los ejemplos, que puede haber motricidad sin haber movimiento. Por ejemplo, la motricidad se genera cuando yo escucho el timbre, pero yo no me muevo, sigo activa en la clase, entonces no hay movimiento. Entonces puede haber motricidad sin haber movimiento. ¿Qué piensan los demás? ¿Acuerdan con este análisis? Buen día, profe. Yo tengo una consulta. Sí, Juan.
Y si el movimiento está inducido por una fuerza externa, Ajá, o sea que yo no decido hacerlo y tampoco pienso hacerlo, pero quizá una ráfaga, vamos a poner un ejemplo extremista, reflejo. de viento, me mueve el brazo, sin que ajá, yo lo haya pensado o analizado. ajá. Pero ahí no Pero hay estaría motricidad. A ver, actuando el escuchen, sistema nervioso. esperen que si no sí. Cristina te respondía, Juan, e Iván también te respondía. Que Cristina, ahí en el ejemplo que pone David, Juan, bueno, no sé quién es, Juan. En ese movimiento no es un movimiento en donde actúa el sistema nervioso. O sea, si yo estoy así Perdón, ¿se me sentada. Sí, Jonathan, espera que está. bárbaro. Sí. Dale. Sí, Si yo Cristina. estoy sentada y viene alguien y me levanta la mano, no es algo que yo lo esté haciendo en forma involuntaria, es una acción externa. Ajá. Claro, ahí Bien. está la cuestión. En realidad la pregunta original era si incluía movimiento siempre y cuando este fuera de forma consciente y hecho por un ser humano. Ajá. Para excluir la parte de si la hacía una fuerza externa, por ejemplo. Uh-huh. Bien. Yo creo que... Espera, Perdón. Federico, espera. Quería decir algo Iván y quería decir algo Jonathan y después te escuchamos, Federico, y tratamos de ir cerrando, que se nos está interesantísimo, para ir dándole forma. Escuchamos Iván, Jonathan y Federico. No, lo que iba a decir era que cuando el estímulo es externo, tipo cuando otra persona o algo externo te mueve a vos, no implica motricidad propia. Ajá. El estímulo no viene de adentro, entonces no es necesaria la motricidad en ese caso. Ajá. O sea, Bien, Jonathan. No, nada, era eso básicamente. Quería saber si te... Bien. Claro, no, en realidad era la aclaración sobre la pregunta, porque es importante aclarar que no lo incluye, ¿no? Si es de una fuerza externa, y tampoco me queda muy claro si la motricidad está implicada si no hay movimiento, porque se explica como, a la motricidad se la explica como algo que que causa el movimiento. Si no causa movimiento, sigue siendo motricidad, porque me parece que no tiene sentido. Por ahí sería percepción a lo sumo, ¿no? Pero no sé si llega a entrar en la categoría de motricidad. Pero podría ¿Puedo ser intentar que... responder eso? Bien, qué interesante. Federico quería decir algo y vamos a poner dos, está Federico, Daniel, y abrimos un orador más y cerramos, ¿sí? Federico. Gladys, una sola cosa. Tiene la mano levantada también. ¿Quién? Nahuel. Bien, entonces, Gladys, Federico. escúchame un minuto. Faltan 10 minutos nada más. Sí, por eso. Que se corte, así que vayan sintetizando también las intervenciones. Bien, Federico, ya me perdí. Federico, creo que estaba Daniel y Nahuel y cerramos, ¿sí? Y Eugenia, listo. 2 minutos, 30 segundos para cada uno. Dale, Federico. Yo diciendo un poco con lo que dice Iván, yo creo que si un cuerpo vos lo empujás, hay movimiento, porque hay un desplazamiento, y también hay motricidad, porque uno va a realizar una reacción a ese estímulo involuntario, pero la reacción siempre va a ser interna. O sea, yo creo que en ese escenario hay movimiento, una cuestión de que hay una traslación del cuerpo, y también hay motricidad por la respuesta que se genera ante el estímulo involuntario del entorno. Bien, vamos me faltaba Nahuel, creo, y Eugenia, y cerramos, ¿sí? Y si alguno se quedó sin... nos queda pendiente la respuesta a Jonathan. Eugenia, no, yo te puse la mano, Eugenia, pensé que estabas levantando vos. No, sí, quería decir algo. Sí. Que considero que en cierto punto a veces se relacionan y a veces no, porque como decían, cómo es el tema cuando el movimiento es involuntario, ¿no? Si la motricidad tiene que ver o no, toma un papel, pero por otro lado considero que el movimiento engloba sí o sí a la motricidad porque justamente va a depender de esta para que el movimiento sea bueno, sea malo, defectuoso o sirva para realizar la acción que uno quiere llevar a cabo, como que van de la mano. Bien, y faltaba, creo que eras vos, ¿no, Nahuel, que querías decir algo? Bien, con Nahuel cerramos.
No, solamente tenía la duda para confirmar, porque estoy escuchando atentamente a los compañeros, pero me queda la duda. El movimiento sería simplemente cambiar nuestra posición, digamos, ¿no? En el espacio, para poder entenderlo bien. ¿Eso es el movimiento? Sí, movimiento es tal cual, como planteó, ¿quién fue el que lo planteó? Que te empujaba Juan. Juan dijo, bueno, te empuja Claro. una fuerza externa. ¿Hay movimiento? Sí, hay movimiento, porque el movimiento está entendido cuando el cuerpo o alguna de sus partes cambia de posición, ¿sí? O sea que yo puedo cambiar, todo mi cuerpo puede cambiar de posición y desplazarse, o una de sus partes. Eso es movimiento, desde la física, una concepción física. Ahora, analizando lo que planteó Jonathan y analizando lo que plantea Federico, a mí, para tratar de darle un cierre, a mí me interesa retrotraerlos a la concepción que nosotros tenemos de persona en esta materia. Nosotros tenemos una concepción integral del ser humano, donde las distintas áreas de la conducta, si lo quieren tomar a Blecher, o las distintas dimensiones, como a nosotros nos gusta hablar desde una perspectiva integral, interactúan entre sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la percepción como un proceso psicológico y previo a la toma de decisiones y a la ejecución, no pensamos que es un proceso aislado de la motricidad. Si no hay percepción, no hay motricidad. Es decir, que percepción, por más que sea un acto psíquico o psicológico, también va acompañado de una toma de decisiones y una posible o no ejecución, que también son actos psicológicos o actos psíquicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos pensando en la motricidad, por eso hablamos de conjunto de procesos y funciones, que tienen tanto una base psíquica como una base neurológica. Ustedes saben que hoy en día ya no hay una división entre qué es lo biológico y qué es lo psíquico, porque todo proceso psíquico tiene una base biológica. Todo pensamiento tiene una base material en neurotransmisores, en sinapsis y demás. Es decir que hasta ahí hacemos una unidad y un cambio de concepción. No hay algo que es psíquico e inmaterial y algo que es físico y biológico. Todo proceso psíquico es al mismo tiempo un proceso biológico. Y todo proceso biológico termina generando a su vez una base psíquica. Eso es lo que explica hoy en día esta mirada de la psicosomático, o como se habla más recientemente, de lo psico-neuro-inmunoendocrino. Como uno es una unidad, psico, neuro, inmuno, endocrino. Entonces, volviendo a la respuesta y para darle un cierre, volviendo a la respuesta volviendo a la pregunta de Juan y a la pregunta de Jonathan, cuando yo estoy parada y una fuerza externa me empuja, todo mi sistema de motricidad refleja, se pone en acción. La primera motricidad refleja que se pone en acción es lo que se llama el reflejo miotático inverso. El reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. ¿Para qué? Para salvar al órgano más importante que tengo en mí, que es el cerebro. Es decir, que automáticamente cuando alguien me empuje, la cadena de contracciones reflejas de mi organismo va a evitar que mi cabeza pegue contra el piso. Todo ese conjunto de reacciones que ustedes no controlan es motricidad refleja. Y entonces es motricidad. No sé si se entiende lo que quiero decir. O aún, cuando alguien me venga a levantar el brazo, por más que me haga una acción externa, yo estoy sintiendo eso. Y pueden pasar dos cosas. A que yo diga, ay, qué lindo, me están levantando el brazo. A que yo diga, pará, este es mi brazo. Y que me ponga tensa, ¿sí? Bien, esa respuesta que yo voy a dar desde mí, eso es motricidad. Por lo tanto, siempre hay motricidad, sea voluntaria y consciente para dar solución a un problema, o refleja para evitar que algo me lastime. Todo el conjunto de reacciones reflejas también es motricidad. Y para cerrar, dándole respuesta a Jonathan, es muy difícil pensar los procesos psico, neuro, inmuno, endocrinos por separado. Va a haber, tu primer proceso es la percepción.
tu segundo proceso, que tiene millones de cuestiones en el medio, hablamos de percepción para hacerlo sintético. Tu segunda instancia es decir, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Yo qué hago con esto? Y tu tercera situación es, ahí es donde empieza a concretarse la motricidad y decir, bueno, ¿yo doy respuesta o no doy respuesta? Pero ahí entran millones de procesos. Entra tu afectividad, tu motivación, tu historia, todo entra. Y para cerrar, porque nos fuimos de la pandemia, y quiero pasar este título para que lo tengan en cuenta, ¿por qué es tan riesgosa la pandemia? No solamente porque engordamos, no solamente porque engordamos, no solamente porque perdemos movilidad, fundamentalmente porque en la medida que no ejercitamos, sobre todo en la medida que no se ejercitan los niños que están construyendo sus programas motores, lo que empieza a haber es un déficit de movimiento, un déficit de estructuras de movimiento. Es decir, que lo que empieza a haber es una dificultad de mi cerebro para poder organizar y procesar la información y poder responder a la realidad que me rodea a partir de distintas acciones, habilidades o parámetros de movimiento. Entonces, fíjense que con esta, y para cerrar la clase de hoy, fíjense que lo importante que es poder hacer este cambio de paradigma, empezar a pensar en las personas desde una perspectiva humanista, dejar de pensarlos desde una perspectiva biológico-mecanicista, y entender que no moverme no solamente afecta a mi corazón y al músculo, porque lo que deja de establecerse cuando yo dejo de mover mi músculo se mueve por las conexiones neuronales que le llegan, por las unidades motoras que le llegan. Y mientras que me estoy formando, esas unidades motoras se forman y van logrando dominio de mi brazo en la medida que las ejercito. No solamente van gastando glucosa y grasa y entonces no engordo, van fortaleciendo mi dominio de mí cuando estoy en proceso de evolución. Y cuando soy viejo y las dejo de usar, se mueren. Esas unidades motoras se mueren y son las que progresivamente van llevando a los viejos a que cada vez se sientan menos seguros de mí, digo yo también, porque acá no me salió el viejismo, acá me salió lo que soy, menos segura de mí porque tengo menos oportunidades de moverme. Entonces, por eso es tan importante la pausa activa, por eso es tan importante cambiar de paradigma, y por eso, siendo 11:58, y antes de que Cecilia me diga, profesora Renzi, le queda un minuto, yo digo, quiero dar por cerrada, no por cerrada, por invitarlos a hacer un impasse hasta la semana que viene, a que sigan pensando todo esto que escucharon, todo esto que discutieron, avancen con la lectura. Pregunta rapidísima, perdón que sea tan pesado, pero motricidad termina justo cuando empieza el movimiento, o sea, ¿no lo incluye o termina con el movimiento? Termina con el movimiento, Jonathan. Perfecto, ahora sí. Termina con, porque ¿sabés? Escúchame, Jonathan, no termina, porque el movimiento vuelve, ahora lo vas a ver con el procesamiento de la información, el movimiento vuelve a través de la retroalimentación. Entonces, lo que vos hiciste, te retroalimenta tu percepción, lo volvés a captar, ya sea por resultado o por propiocepción, y eso retroalimenta tu posibilidad de mejorar la próxima acción motriz. Buenísimo, me quedó todo clarísimo, muchas gracias. Ah, bueno, qué suerte. Si me decís en este momento, no entendí nada. Despedite, Gladys, así se va a cortar si no. Dale, bien, Ceci, despedite vos. Bueno, nos vemos la próxima, los esperamos, los que puedan el jueves y si no el viernes. Chao, chao, en el foro. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Cierro, Chao, gracias, buen fin de- chao. Se cortó.